En ese un ambiente cerrado, cuando no hay circulación de aire, ahí sí puede haber contacto aéreo en esas circunstancias. Por lo tanto, estar junto con personas es malo. Las fiestas es lo peor que hay. Estar dentro de un avión también es peligroso, porque estamos todos muy juntitos. Hay un montón de actividades. Ahora, estar al aire libre no. Por lo tanto, la contagiosidad aérea es en un momento dado, en ese punto, no es todo el tiempo. No es continua. Y eso no es continua. Claro. Por eso, digamos, la actividad al aire libre, yo estoy separado, no tengo ningún problema. Es estar en un ambiente cerrado. Por ejemplo, yo estoy acá hablando frente a la computadora, en este pequeño escritorio, habremos 4 personas conversando, estamos 2 horas conversando, y una estornuda, ahí puede haber problemas. Por eso es muy contagioso en ambiente cerrado. Luis. Y también eso es contagioso por todo. Hay otra cosa que no se dice, pero yo lo digo, que también se elimina por materia fecal, en mucho menos cantidad, pero se ha demostrado que es contagioso. Esta fue una pregunta de Ernestina del mes de marzo. Es fundamental. Y hoy día ya está instalado el tema, Ernestina. Sí. Esto lo preguntó Ernestina Pais en el mes de marzo. Y casi que se han mofado de ella. Se han mofado. No, pero no. ella soporta Ernestina todo. Ernestina Pais. Y hoy es un tema instalado en la comunidad científica internacional. No. ¿Dónde llegaste, Pais? Un paper que publiqué hace poco. Sí. Luis, te agradezco mucho. Vieron que ustedes saben, entonces. Aprendemos de ustedes. Luis, gracias por estar. Como siempre te lo digo y te lo dije en forma privada. Sos uno de los médicos que mejor explica. Sí. Y gracias por otra cosa que ya se va a saber, y vos y yo lo sabemos, que sos además un gran tipo. Pero no importa, después voy a contar por qué. Luis, gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamarle. Cualquier cosa a su disposición. Gracias, Luis. Bueno, a ver, ya está Roberto. Yo propongo con el tema marchas de hoy, cada uno diga 5 segundos qué le pareció. Voy a arrancar por Paulo y Branca, que no han hablado. Dale. A ver, Paulo, ¿cómo estás? Branca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Mira qué patriota, muy bien la patria. Todo patriota, Vilouta. Muy bien. La vista de mi departamento. Blanca tiene como una vista aérea, ¿no? Bueno, Paulo, ¿qué impresión te da? ¿Qué pensás de lo que pasó hoy? Yo estoy a favor de todo tipo de manifestación. Creo que en los últimos tiempos los feriados se transformaron en marchas permanentes y perdimos un poco la esencia de los feriados porque terminamos el escándalo. Lo que no me gusta es esta situación, porque en medio de una pandemia, un país que está hoy con índices que van a ser de altísimo desempleo, de muchísima pobreza, me gustaría que estemos más concentrados en las cosas importantes. Yo no creo que hay falta de libertad bajo ningún punto de vista. Creo que nosotros los periodistas tenemos que bajar los egos. No quiero tantos periodistas victimizándose, no quiero tantos periodistas fanáticos defendiendo cosas indefendibles y muy agresivos, no quiero tanto periodismo en las redes sociales, y me parece que tenemos que entender que estamos en un momento dramático. Yo estaría preocupado por los que manifiestan y se preocupan porque no saben cómo van a seguir, porque no saben si sus hijos van a volver al colegio, cómo abre la peluquería porque hoy estaban manifestándose así, pero no con ese odio, esa locura y ese rencor casi permanente, más allá de lo de Cecino, que lo repudio totalmente, como repudiamos en algún momento lo de Bazán y lo de otros colegas. Ese tipo de cosas atrasan, pero lamentablemente se repiten demasiado en la Argentina. Diego. Bueno, me sumo a lo de Paulo, obviamente a nadie le gusta ese tipo de agresiones. Lo que sí, yo creo que dos cosas. Castelli tiene el obelisco de fondo. ¿Es irónico o es casual? Son mensajes, cada uno lo interpreta como quiere. ¿Estás marchando? Sí, pero hay un Brancatelli en el obelisco. A Pablo la bandera se lo estaba comiendo el cuerpo, y a Diego el obelisco le está comiendo la cabeza. No, el obelisco sale como de atrás. Tuvo un mensaje, ¿no? De Brancatelli, el obelisco. Pero no se entiende el mensaje. Ayer Macri descansando hoy el obelisco. Lo que digo es que era de esperar. Este tipo de público ya es conocido, lo han hecho en otras fechas, en otras marchas que se han movilizado. Lo que yo sí digo, adhiriendo a lo de Paulo y que todos repudiamos muchas veces cuando ha sucedido también en el gobierno anterior y en el anterior, que estos locos existen, pero en este momento en particular, hace ya un par de semanas que noto que hay un cierto fogoneo y que están incitando a que esto suceda. Por parte del periodismo, por parte de un sector irresponsable de la oposición, que no es toda, porque hay parte de la oposición que no es irresponsable, que es la oposición más inteligente y que está acompañando este gobierno en un momento tan difícil, y que creo que si no queremos que se repita esto, somos los periodistas, en general, para no dar nombres, los que tenemos que empezar a dejar de
a la gente, meterle temas en la cabeza y comerle la cabeza para que después salga con odio a putear. En este caso es 5N y a Guasora, Ezequiel Guasora, que no lo nombran, pero también me solidarizo. Y mañana puede llegar a ser alguien de América o alguien de TN o alguien de Canal 13. Punto número 1. Punto número 2, lo dejo para más adelante. Yo no estoy de acuerdo con la tibieza y con el amor y paz del gobierno. Yo creo que hay que empezar a ponerse los pantalones largos y terminar el opuesto a lo que dijo recién, un poco más contundentes. ¿Pero qué querés que haga? Pará. Punto 2, pata de paz. Nos perdimos. ¿Cómo sería, Diego? Pará, ¿pero y qué querés que haga el gobierno? No, que tenga comunicadores en los medios de comunicación, como lo ha hecho el macrismo en la etapa anterior, y que empiezan a contrarrestar. Que faltan la teoría Aníbal Fernandista del tema, la teoría Aníbal Fernandista. Pero si estás vos, Diego, ya estás vos, Diego. Aníbal quiere reemplazarlo a Santiago Cafiero, digamos, ya está lanzado. O sea, que cambia el conductor de Intratable. ¿Qué querés? Que vengan 3 ultrakirchneristas acá. Hay que luchar contra la ironía de algunos periodistas que no aceptan una opinión distinta. Para mí, la comunicación del gobierno tiene que ser más agresiva y tener más comunicadores como Leandro Santoro, insisto, funcionarios, ministros, que se les conozca la cara y que salgan a explicar y a contrarrestar la estrategia opositora que tanto daño nos está haciendo a los argentinos. Bien. Cefe. Pues y ya está Daniel Arroyo, ya vamos con Daniel. Dos cosas o tres. Uno, Vox Populi, Vox Day. Siempre que la gente se manifiesta hay que pensar por qué, y esta fue una manifestación genuina, masiva, y hay que pensar por qué. Me parece bien que el gobierno, y yo tengo la misma opinión que vos, probablemente habíamos hablado con la misma persona, que está viendo qué pasa. Me parece sensato. Eso me parece sensato. Lo segundo, estoy de acuerdo con Pablo respecto de los periodistas. Mucho ego. Mucho ansia de victimizarse. Yo estoy en contra de todas las solicitadas. No firmé la de este mes, la del mes pasado, la del 2017. Creo que hay que dejar. Uno tiene una herramienta importante. A veces la gente reacciona mal, pero uno tiene que hacer también docencia, en el sentido de no enojarse, no hacerse la víctima. Basta de victimismo, estoy muy de acuerdo con el amigo Pablo. Y la tercera, hay que tener paciencia, porque ningún país de los que ya pasaron la primera ola quedó contento con lo que hizo con el coronavirus. Miren, Suecia lamenta no haber cerrado más como Noruega. Los noruegos lamentan no haber cerrado menos como Suecia. Todos estamos disconformes. Lo que perdieron muchas vidas, lo que perdieron mucho de la economía. Entonces, como público, como opinión pública, tenemos que tener mucha paciencia. Nadie sabe bien sobre este virus y todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Firmo abajo del señor Reato, me quiero aclarar. Débora. Mira, yo creo que hoy es un día que nos obliga y nos debe invitar a reflexionar. Me parece que la Argentina está entrando en una de sus peores crisis económicas y sociales. El gobierno dirá que es producto de la pandemia, la oposición dirá que es producto de la cuarentena y de las políticas públicas que el gobierno lleva adelante. Sea como fuese, la crisis económica y social está y viene por delante. Es tan doloroso lo que sucede en la Argentina para todos nosotros y para tantos compatriotas que están bajo la línea de pobreza, que me parece que tenemos la responsabilidad de llamar a la mesura, de bajar los decibeles y el tono de la discrepancia y de la discusión política, de la discusión social. Me parece que hay que buscar puntos de consenso. La Argentina es un país que no puede salir adelante con grieta. No hay modo de que este país pueda reconstruirse con divisiones y antagonismos tan profundos. Entonces es una responsabilidad, la mayor, la más importante, la de la dirigencia. ¿Qué dirigencia? Por supuesto, la que tiene responsabilidades de gobierno. Y después toda la sociedad y los comunicadores tenemos que acompañar esa moderación. No hay manera, no hay país que salga adelante con este nivel de confrontación y de división. Espera, Diego, ya voy. En lo personal, creo que la dirigencia se compone de oficialismo y oposición. Siempre se gobierna con oficialismo y con oposición. Y la actitud de las dos partes son importantes para la gobernabilidad. Que hoy Mauricio Macri haya publicado una foto de, casualidad, una manifestación con banderas y ponga libres, en vez de decir feliz día de la independencia, o libres, hablando de que en realidad estamos encerrados, o que Sandra Pita salga con un tuit a hablar de infectadura y hablar de la infectadura acá, me parece una irresponsabilidad total. Y de verdad, creo que más allá de las agresiones, contestarle, en eso no estoy de acuerdo con Branca, contestarle a esa gente, subirle el precio a la manifestación de hoy, que para mí no lo tuvo. Interesante el final. Yo creo que... Claudio.
voy a divergir un poquito con algunas voces. Me parece que hacen falta más opiniones, no menos. Me parece que hace falta más opiniones. Creo que venimos una cosa con el discurso medio único, que eso en algún momento la sociedad lo percibe y reacciona de una manera que yo creo que es negativa. No es momento de salir, es momento de estar adentro, hay que cuidarse, etc. Ahora, cuando vos ves que el que tiene una opinión distinta está con la muerte, está con el odio, está con la dictadura, quien sea, o sea, cada uno completará. Me parece que hay que convergir en objetivos comunes, pero con voces distintas y aún opuestas, y hay que bancársela. Creo que agresión sobra. Y creo también que si estamos en el medio de una cuarentena durísima, parte, y ahí sí creo que hay un poco más de responsabilidad del gobierno, porque esto es coral, pero, viste, en el medio de la cuarentena no hagamos cosas como, digamos, los jueces también, ¿no? Tenemos Baez, tenemos Gutiérrez, tenemos cosas que van pasando que me parece que ayudan a que Vicentina sí, hace falta tomarla del medio. Cosas que recalentaron el ambiente. Realmente, si no ocurrieran ahora, ¿viste? Yo te digo en esos términos. No, me refiero pasaron cosas que recalentaron el ambiente. Y como lo dije anoche, entonces lo puedo retirar hoy, y lo dije sin que tuviera que ver con las marchas de hoy, o lo dije antes de ayer, me parece que gobierno y oposición, frente al caso Gutiérrez, sobre todo el sábado a la tarde, Twitter era una cloaca. Sí. En un momento dejé Twitter, porque no se podía leer. No se podía leer a nadie. Entonces, por eso no el hecho, cómo se tomó el hecho, cómo... Sí. A ver, está Daniel Arroyo. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por esperarnos, Daniel. Muy bien, buenas noches, ha sido un gran gusto. Te sumo como si trabajaras aquí con nosotros. Yo estaba haciendo una ronda que creo que la escuchaste. ¿Qué opinión tenía cada uno sobre las marchas de hoy? Que quisiera escucharte a vos. ¿Qué opinás? Yo primero, cada vez que hay una marcha, una manifestación, le presto mucha atención siempre. Creo claramente que hay mucha gente que está cansada de la cuarentena, que está agotada, que está angustiada, eso es absolutamente así. Creo que muchos de los planteos hay que prestarles atención. Ahora, hay dos cosas que sí hay que dividir. Uno es lo que pasó con el móvil de un canal de televisión, la agresión, y la otra es que no es tiempo de aglutinar personas en un momento donde están creciendo tanto los casos. Entiendo verdaderamente la frustración de mucha gente, el cansancio. Creo que todos tenemos que bajar un cambio, ayudar a serenar. La tarea de todos, gobierno y la sociedad en general, es ayudarnos, serenarnos, entender que estamos en un momento crítico. Yo hablo mucho con los ministros de Desarrollo Social del resto de los países de América Latina, y es impactante cuando la discusión es a quién le toca la cama y cómo van a hacer. Creo que estamos en un momento crítico, hay que bajar los decibeles de verdad, escuchar de parte de quienes somos gobierno, pero sí repudiar el caso del móvil de televisión, y realmente no es tiempo de aglutinarse en la calle cuando está circulando tanto el virus. Con respecto a lo que tiene que ver con el reclamo de la gente, se viene un tercer IFE, entiendo yo, y hablan de que es el último, cuando tampoco están sabiendo si va a haber un tiempo más extendido de cuarentena. ¿Cómo podemos hablar de que es el último IFE si no sabemos cuándo termina la cuarentena? Nosotros vamos siguiendo permanentemente la situación social. El IFE 2 se está terminando de pagar ahora, hasta el viernes que viene. Luego viene el IFE 3, que cubre 9 millones de personas, 9 millones de familias. El IFE es ingreso familiar de emergencia. Y vamos a ir evaluando permanentemente. Además del IFE, nosotros tenemos distintos mecanismos. Hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Hay 580.000 personas bajo planes sociales. Tenemos 4 millones de niños cuyos padres cobran asignación universal por hijo. Eso es el sector informal. Más las personas que están cobrando lo que es el recibo de sueldo, el ATP, lo que es parte entre el 50 y el 60% de su sueldo. El Estado está presente en un contexto difícil, hay gente a la que no estamos llegando y tenemos que acompañar, pero claramente vamos siguiendo, y la presencia del Estado es evidente un contexto de gente que se quedó sin ingresos. O sea, que desmentimos por ahora que sea el último o el tercero, sino que se va a evaluar si es el último. Eso hay que evaluarlo. Hay que construir un camino de salida. Nosotros ya construimos de la política social un camino de salida. Nosotros planteamos 3 ejes: trabajo, ingresos y acceso a los servicios básicos. Planteamos y pusimos en marcha ya, o sea, hay provincias que ya están en la pospandemia en Argentina. El plan Potenciar Trabajo. Vemos 5 sectores productivos donde se va a reactivar la actividad: la construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y el reciclado. Ahí armamos todo un esquema de financiamiento, de crédito, de máquinas, de trabajo con las provincias y los municipios para reconstruir y vincular planes sociales con trabajo.
hay una segunda cuestión que tiene que ver con un ingreso base, la reconstrucción del IFE, todo tiene que terminar en un ingreso base, claro. Y el tercer desafío son los 4.000 barrios populares, hay que urbanizar los 4.000 barrios populares donde viven 4 millones de argentinos. Daniel, quiero compartir con vos una parte del discurso del presidente hoy. Dicho sea de paso, es Día de la Independencia, pero claro, con todo lo que pasó, feliz día, por algo tenemos puesto en la carpela. Para mí, en lo personal, este es mucho más importante que el 25 de mayo. Ustedes saben que en el mundo de la historia es un debate tremendo entre los 9 de julistas, entre los que me encuentro, y los 25 de mayoístas. No sé si se le da así. Para mí el día clave es hoy. Hoy se declaró la independencia. Y hubo un acto virtual, por supuesto, en el que hubo presencias. Por ejemplo, a la derecha del presidente, el presidente de la sociedad rural, ¿no? Un gesto. Y los 23 gobernadores, porque la provincia de San Luis mandó a su ministro de Educación al Zoom virtual. Y hubo un momento, que después lo vamos a repasar con Santilli, cuando el presidente dice, y mi amigo, por el jefe de gobierno de la ciudad. También dijo mi amigo por Gildo Infran, pero eso los medios no le dimos. En el mismo tono, en la misma palabra se usó. Dale, escuchemos al presidente. Alberto Fernández encabezó un acto por el 9 de julio, acompañado por empresarios, sindicalistas y todos los gobernadores vía conferencia. El presidente aseguró, vine a terminar con los odiadores seriales. Yo prometí que el gobierno, el 10 de diciembre, iba a ser el gobierno de un presidente y de 24 gobernadores. Esos 24 gobernadores están hoy junto a mí, unidos y trabajando para enfrentar lo que nos toca vivir. Los que en 1816 declaraban la independencia argentina tampoco habrán pensado en una pandemia. A nosotros nos toca este revuelo universal que es la pandemia. Y todos estuvimos de acuerdo en que había que preservar la salud y la vida de la gente antes que nada. Nosotros vivimos hoy un tiempo difícil. Pero en los tiempos difíciles debemos ser como esos hombres. Debe ser el coraje lo que nos llena el alma, no la angustia. En cuanto pase este tiempo que termina el 17, ojalá, esperamos, no lo sabemos, pero esperamos que termine el 17 de julio, nosotros ya estamos trabajando con todos los que están aquí en el futuro. Ninguna sociedad concreta su destino en el medio de insultos, en el medio de divisiones y fundamentalmente teniendo al odio como común denominador. Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales y vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos. Yo sé que hay diversidad y celebro y propicio la diversidad en la Argentina. Lo que necesito, sí, es que esa diversidad sea llevada adelante con responsabilidad. No, estábamos viendo la foto a propósito del presidente de la Rural. Eduardo Ornequian. Adelmo Gavi. Acevedo. Bolsico de los Acevedo, bancos. Daer. Bancos. Una dirigente de la UIA. El Pacto Económico y Social estaba. Sí. Casi, ¿no? Sí, el presidente ese que no arranca tampoco. Sí, que tampoco arranca. Arranca o no arranca, con bujías. Bueno, Daniel, ¿y cómo se termina con los odiadores seriales que hay de los dos lados? Primero, yo creo de verdad que los odiadores seriales no son la mayoría. La mayoría es gente que está laburando. Los que estamos gobernando de verdad de todos los partidos políticos. Y la inmensa mayoría de la sociedad está poniéndole el cuerpo, trabajando, yendo adelante. Yo recorro todo el tiempo los barrios más pobres, los centros comerciales, los distintos lugares. Y en realidad todos me hablan de cosas muy concretas. ¿Qué pasa con el IFE? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo encaramos? Ministro. Yo diría que... Pero la pregunta es bastante concreta. Porque el presidente dice hay que terminar, o voy a terminar con los odiadores seriales. ¿Cómo se termina con un odiador serial? A mi modo de ver, trabajando. Yo trabajo muy bien con el gobierno de la ciudad, con todos los gobiernos de las provincias donde no está el frente de todo, con Jorge Macri, con Grindetti, con los intendentes. Hay 2.200 intendentes en todo el país.
los que trabajamos... Es que, Daniel, eso supone que el odiador está del otro lado. Claro. Ese creo es un problema que tiene ambas partes. El odiador es el otro, nunca Pero además, está de última, del lado. también no podrían llevarse mal con quien les tiene que dar los fondos para ayudar a la gente de menores recursos. Que Digo, depende de sería ustedes. morder la mano que le da Sí, de comer. no. El rol No, tuyo, no digamos... solamente. Sí. Sí, no solamente. Yo creo que hay como una conciencia muy clara que es una situación única, que es una situación inédita, que la crisis es profunda. Acá, Argentina claramente está aumentando la pobreza, está aumentando la desocupación. La salida es en un contexto social muy, muy crítico. Antes de la pandemia, nosotros teníamos 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños y 40% de trabajo informal. Claramente, la salida es Ahora, una situación Arroyo, más crítica. lo Yo creo que hay último, mucha conciencia respecto del IFE. de todos los que gobiernan. Lo último, en ese contexto que estás describiendo, ¿cómo hacer para que la gente que lo cobra entienda en unos meses, porque esto viene largo, que no es un derecho adquirido, que es de emergencia? Va a ser muy difícil de quitar. Muy difícil salir, totalmente. Sí, el IFE claramente es de emergencia. Claro, Ahora, pero si vos lo cobras no, 6 ahora. meses, ya lo tomás como un derecho adquirido. Pero Esa creo que gente están durante trabajando en es un muy POSIFE complicado, ellos. ¿no? Sí. Nosotros estamos trabajando en una salida que es el ingreso base. Claro. O sea, uno podría hacer el siguiente planteo. Del total de las personas que están recibiendo ingresos, hay cerca de 3 millones de personas que se les ha caído muchísimo el ingreso. Porque se quedaron sin trabajo, porque hacen changas y están con muy pocas changas, o el jardinero que tenía 10 casas y va a recuperar 5, o la persona que es empleada doméstica perdió horas y le va a costar volver a tener. Ahí tenemos por lo menos 3 millones de personas. La Argentina, los países europeos lo están resolviendo con una renta básica universal. Así lo está haciendo España, hacia eso va Francia. Nuestro problema no es solo de ingresos, es de trabajo y que hay 4 millones de personas que viven en el siglo XIX, que viven sin agua potable, sin servicios básicos, en el medio del hacinamiento. Bueno, esos 3 ejes, potenciar trabajo, la renta básica, que es la reconstrucción de parte de los distintos programas como el IFE, y la urbanización de los 4.000 barrios, es el esquema de salida. Lo que nos obliga a la pandemia a hacer cambios estructurales. Acá no salimos con pequeños programas, con pequeñas acciones, cambios profundos estructurales. A mi modo de ver en lo social, tenemos que encarar esos 3 cambios, si no, no salimos. O sea, hace falta, y creo que para el estar a la altura de semejante crisis, son respuestas de cambios profundos. Mi opinión es que claramente vamos a eso, y yo veo mucho consenso también en los partidos políticos de oposición en estos planos, en estas políticas. En este punto. Daniel, abrazo enorme, como siempre, gracias. Gracias a Daniel ustedes. Arroyo, el ministro de Desarrollo Social.